sabemos bien que la salud pública, uno, pues es más que nada el englobar qué es lo que vamos a hacer con cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Y la salud pública, dos, pues es ya englobar esos pacientes que vimos con la comunidad. Y pues esta es una manera de iniciar lo que es la materia, ¿no? Dentro de la salud pública, pues vamos a ver que tenemos que la salud pública se va a relacionar con múltiples áreas, ¿no? Con muchas áreas, no propiamente de la salud, pero sí se va a estar relacionando en el aspecto de que, les vuelvo a repetir, tenemos que comunicarnos o tenemos que entablar una comunicación con la comunidad con la cual nosotros vamos a englobar. Estamos más en contacto con esa parte de lo que es el individuo. En la salud pública 2 vamos a conocer en dónde se encuentra ese individuo, conocer la manera en la cual vive ese individuo y conocer lo que es el individuo y su comunidad. Entonces debemos de saber y conocer la comunidad como tal. La salud pública se introdujo en México en forma paulatina desde finales del siglo XVII y existían diversas prácticas relacionadas con la higiene pública. Es decir, que en este siglo sí únicamente se tenía como salud pública en general, pero sin interferir con lo que es la salud. ¿Sí? Es decir, únicamente se tenía un bosquejo de lo que era la higiene pública como un punto más, pero sin relacionarlo mucho con lo que era la salud. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se consolidó en México la aplicación de las prácticas sanitarias modernas introducidas por Porfirio Díaz. Es decir, que en este siglo Porfirio Díaz ya introdujo lo que era la salud pública como tal, perdón, la salud pública como tal, pero ya involucrando a lo que es todo el sector salud, ¿sí? Ya es más involucrar más a las personas en lo que era la salud como tal. ¿Sí? No nada más es la ausencia de enfermedad y estado físico y estado de bienestar físico, psíquico y social. Esto lo estipuló la OMS en 1946, pero con el paso del tiempo, pues esta definición de salud se fue ampliando y se reconoce que no nada más es la ausencia de enfermedad, sino que el paciente debe de estar en un equilibrio, ¿no? Y entonces nos dice que el Estado, que es el Estado que permite que todos los ciudadanos lleven una vida social y económicamente productiva. Aquí se involucra también dentro de la definición que dio la OMS en 1977. Entonces ya uniendo todas estas definiciones que se fueron dando, pues ahora ya conocemos lo que es salud como tal, ¿no? Y lo que es enfermedad en su contexto. Para que una persona, un individuo, un ciudadano tenga un bienestar físico, mental y psíquico, social en todos los aspectos, debe de tener también un equilibrio socioeconómico. Y independientemente de estos dos rubros, pues también el individuo debe de estar en un equilibrio ambiental, es decir, debe de estar en el ambiente en el que se encuentre, pues debe de estar acorde al lugar en el que está, debe de estar acorde a la vida que la persona tiene. Y para esto vamos a ver que la salud pública
va a tener dos rubros, se puede decir, o va a tener dos características principales que la van a hacer que sobresalga en este aspecto. Debe de tener una multidimensionalidad, es decir, que debe de incluir todos los aspectos en cuanto a la definición de salud se refiere, por ejemplo, como es el bienestar físico, psíquico, mental, social y ambiental. Debe de tener un equilibrio y debe de tener este bienestar esa persona. Otra característica que debe de tener la salud pública para su estudio, sí, es que debe de tener variabilidad. Todas las personas que viven en todo el planeta deben de estar regidas precisamente por una variabilidad, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Pues que esa persona es única, tiene ciertas características, esa persona vive en un determinado lugar, en un determinado tiempo, tiene un cierto nivel socioeconómico, tiene una cultura, tiene una religión, tiene una forma de vida y tiene una experiencia personal. Entonces, todas estas variantes, todas estas variabilidades que debe de tener un individuo, persona o ciudadano, deben de ser únicas para esa persona. Entonces, la salud pública, pues en la salud pública, mejor dicho, vamos a estudiarle a esta persona todo esto, lo vamos a relacionar o lo vamos a correlacionar con lo que es la comunidad en la cual tiene que relacionar con muchas áreas, no nada más en cuanto a salud se refiere, sino que se debe de relacionar con áreas que son afines a lo que es la salud pública. La salud pública, al igual que nosotros en nuestras labores cotidianas de salud, nos vamos a relacionar con la trabajadora social, con el médico, con la enfermera, con los superiores, con el laboratorista, con el radiólogo. ¿Por qué? Porque es todo un conjunto, ¿sí? Y que debe de estar relacionado precisamente para poder llevar a tener un objetivo común, que es salvaguardar la vida del paciente. Tener un objetivo en común también de darle una mejor calidad de vida al paciente. Así también la salud pública se debe de relacionar con otras áreas porque no puede trabajar sola, debe de estar relacionada con todas ellas precisamente para llegar a un objetivo, ¿ok? Dentro de estas áreas se encuentra la epidemiología. La epidemiología es la ciencia que estudia las condiciones de la salud y sus determinantes en la población. Esta ciencia, ¿sí? Más que nada, pues se va a dedicar al estudio de la frecuencia, distribución y origen de la enfermedad en las diferentes poblaciones, sin distinción respecto al tipo o naturaleza de la enfermedad. Es decir, que para que la epidemiología se lleve a cabo, vamos a llamarlo así, ¿sí? Debe de tener tres características y debe de ser partícipe de tres puntos que ustedes ya lo conocen, que es la tríada en cuanto a salud se refiere, que es el agente, el huésped y el ambiente. Si no hay un agente, pues por consecuencia no vamos a tener el origen de la enfermedad en cualquier lado, ¿no? No vamos a saber cuál es la frecuencia de esa enfermedad ni la distribución de esa enfermedad. Si no hay huésped, pues por consiguiente no podemos estudiar esta enfermedad, porque ¿en quién la vamos a estudiar, no? Y si no hay un ambiente, pues no vamos a saber cuál es la naturaleza de esa enfermedad, el lugar en el cual se distribuyó, el lugar en el cual se dio origen, ¿sí? Entonces, la epidemiología, si ustedes se dan cuenta, pues es importantísima en cuanto a salud pública se refiere. Factor único. Sabemos bien que todas las enfermedades pueden tener una característica en específico, ¿sí? Y puede ser originada por múltiples causas. Puede ser que sea originada por una sola causa, así como puede ser multicausal. Actúan en una serie de cadenas asociadas, es decir, no se presentan o no atacan al huésped, ese agente no ataca al huésped y ya se presenta la enfermedad, sino que hay ciertos procesos o ciertos pasos para que se presente esa enfermedad. Por ejemplo, la varicela, que aquí
una de las cadenas con las cuales se sigue o se forma la varicela, pues es la susceptibilidad del individuo, el contacto con el virus en específico, ¿no? Es decir, si mi paciente está susceptible, pues obviamente que si tiene contacto con el virus, pues va a originar la varicela, ¿no? Y llámenle cualquier otra patología exantemática. La fiebre tifoidea. Los factores relacionados con la existencia en el ambiente de vehículos para la transmisión. ¿Cómo se transmite la fiebre tifoidea? Pues por medio de vectores, ¿no? Por medio de alimentos contaminados. Entonces, ¿cuál es la cadena? Pues que si yo ingiero un alimento contaminado y soy susceptible, pues por consiguiente, ese agente va a entrar al huésped porque yo me los fui a comer a los tacos de la esquina, ¿no? Entonces, el ambiente también es el que va a favorecer que se presente esta patología. Las enfermedades no infecciosas, como son todas las enfermedades crónico-degenerativas, que son las causales más numerosas y exigen tiempo de exposición al riesgo para acumularse en el organismo y desarrollar el proceso mórbido. Por ejemplo, todas las enfermedades crónico-degenerativas, o la mayoría, ¿no? Por ejemplo, paciente obeso, ¿sí? Joven, sedentario, ¿sí? Pues entonces, ¿qué nos va a originar? Pues para empezar, colesterol, triglicéridos altos, ataques al corazón o problemas de aterosclerosis, aunque sea un paciente joven, ¿sí? Pero entonces llevamos una cadena, ¿sí? No se va a presentar la hipertensión así porque sí, como con una varita mágica, ¿no? Sino que debemos de saber que todo esto lleva un proceso. La alimentación, por ejemplo, esa es otra. Cuando es deficiente, vamos a presentar desnutrición. Cuando es sana, pues vamos a tener un bienestar. Pero ¿qué pasa si hay un exceso? Pues se va a presentar la obesidad, ¿no? En esta parte, los factores endógenos interactúan con los exógenos en forma positiva y otra vez es negativa. ¿Qué es lo que pasa con pacientes con desnutrición? Cuando hay una deficiencia de nutrimentos, pues va a haber una desnutrición, puede presentarse una anorexia, puede presentarse una bulimia y por consiguiente, pues aquí nos vamos a ir a una deficiencia de calcio, ¿sí? Puede presentar fracturas, la paciente puede presentar anemia, ¿sí? Entonces los factores endógenos interactúan con los exógenos y puede resultar en una forma positiva o negativa. Si hay un exceso de obesidad, bueno, ya lo vimos en las enfermedades crónico-degenerativas. ¿Qué factores son los que van a originar que se presente una enfermedad, ¿no? Hay muchos factores. Entre ellos, por ejemplo, hay patologías que muchas veces pensamos que ya desaparecieron porque no las vemos a simple vista, ¿no? Pero pues hay patologías que se presentan o que no se han erradicado como tal y pues pueden originar patologías más severas. Por ejemplo, factores que pueden predisponer a una enfermedad. En este caso, tuberculosis, está el bacilo de Koch, que sabemos que es el agente causal de la tuberculosis. Una desnutrición, ¿sí? Que aunado al bacilo de Koch, pues nos va a dar una tuberculosis. Sabemos bien que los pacientes tuberculosos pues tienen una desnutrición bastante severa, ¿no? La concentración urbana. ¿Qué pasa con esto? Pacientes que tienen tuberculosis y que están en un lugar en donde hay hacinamiento, ¿sí? Pues entonces esos pacientitos o esas personas que viven con esta persona con tuberculosis, por consiguiente pueden adquirir la enfermedad. ¿Qué origina la tuberculosis? Pues fatiga física, sí, es lo principal que va a presentar estos pacientitos, ¿no? Y tiempo de exposición al riesgo. Todos estos factores, sí, no son exclusivos de tuberculosis, más sin embargo, sí, son factores que pueden ser predisponentes para una enfermedad. En este caso puse tuberculosis como algo que es, aunque no lo creamos, común, sí, porque si todavía existe la tuberculosis en pacientes y no nada más existe en lugares alejados de la ciudad, sino que en la misma ciudad tenemos pacientes con tuberculosis todavía. ¿Qué otro factor
va a predisponer para que se presente no nada más la tuberculosis, sino muchísimas otras enfermedades. El bajo nivel de vida, pacientes que viven, o personas, mejor dicho, que viven en situación de calle, que viven en lo que les digo en hacinamiento, ¿sí? Que en un cuarto de 4x4 viven 20 personas, ¿sí? Que no hay unas condiciones socioeconómicas favorables y que son deficientes, sobre todo estas personas pues tienen un factor predisponente para cualquier tipo de enfermedad, no nada más para tuberculosis. Consecuencias asociadas a, a todos estos factores y sobre todo a las enfermedades. ¿Cuáles son? Pues la criminalidad alta, ¿no? ¿Qué vemos en estas personas que tienen un bajo nivel de vida? Pues precisamente se dedican a robar, a matar, en fin, a mucha criminalidad, ¿no? En cuanto a esto. ¿Por qué? Porque no hay un factor que los estimule como tal. La delincuencia, la alta tasa de suicidio, sobre todo en aquellas personas que viven en situación de calle, personas que viven, lo que les vuelvo a repetir, en hacinamiento. Y por ejemplo, muchas veces ese tipo de personas son adolescentes que al vivir en hacinamiento o que al vivir en una situación de maltrato familiar, de violencia intrafamiliar, pues mejor deciden suicidarse para ya no seguir con esas situaciones, ¿no? Accidentes de trabajo, muchas veces, ¿qué es lo que sucede cuando hay esto? Pues muchas veces que no se concentran en lo que es el trabajo y pues por consiguiente se presentan estos accidentes que pueden inclusive ser fatales, ¿no? Y vamos, la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo, que también el hecho de que tengan un bajo nivel de vida, pues ellos ven cómo le hacen, pero consiguen para la droga, ¿no? O para el alcohol. Pero pues esto es ya en forma patológica. Y pues lo mismo, ¿no? La desnutrición que puede llegar al paciente. En 1943 se presentó un decreto presidencial que es proteger a los ciudadanos contra los males que puedan lesionar y aún destruir su existencia. Este decreto presidencial pues fue el que desde ese momento pues se estipuló para que precisamente se diera a la tarea de empezar a hacer campañas, ¿no? Campañas de vacunación, campañas de detección de cáncer, campañas de muchas otras partes que son vulnerables, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres. Entonces, el decreto estipuló precisamente que a partir de ese momento se debería de dar o de tomar un poquito más de interés a lo que era la salud y sobre todo la salud pública, porque recordemos que la salud pública, cuando se presenta una patología, y ahorita lo estamos viendo con COVID, cuando se presenta una patología no nada más puede atacar a una persona, sino que puede generalizarse como tal. Y entonces se empezaron a formar las campañas precisamente contra las endemias. ¿Qué es una endemia? Es una enfermedad que afecta a un país o a una región determinados habitualmente o en fechas fijas. Y también se dieron a la tarea de realizar campañas contra epidemias, que es una enfermedad que ataca a un gran número de personas o de animales en un mismo lugar y durante un mismo periodo de tiempo. Si se dan cuenta, no hay ninguna relación entre una endemia y una epidemia. Entonces, a partir de este momento se empezaron a tomar estos puntos. ¿Por qué? Porque se empezaron a presentar diferentes patologías, ¿no? En las cuales se presentaba en un periodo de tiempo, en un determinado tiempo y únicamente en una comunidad. Entonces se empezaron a estudiar la epidemiología, precisamente se dio a la tarea de investigar cuáles eran estas enfermedades, en quiénes se presentaban más, en qué lugares se presentaban más y en qué periodos de tiempo. Y es por eso que se empiezan también a formar lo que son las vacunas. Y bueno, pues ahorita nosotros estamos en esta parte, ¿no? En esta parte de la pandemia, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se dan estas cinco fases que son importantísimas y que debemos de tomarlas en cuenta porque no sabemos en qué otro momento vaya a presentarse otra pandemia como la que estamos viviendo en nuestra actualidad. Y aquí estas fases nos aclara bien
cómo tienen que ir pasando, en qué fase nosotros o el mundo entero se encontró en una primera fase o en una fase en la cual todo el mundo se encerró, vamos a llamarlo así, y en qué fase van a ir pasando cada uno de los países en los cuales nos afectó toda esta pandemia, ¿no? La fase cero, que es también conocida como periodo interpandémico, en donde se reporta la aparición de un nuevo virus y los primeros contagios en una región y empieza la transmisión dentro de un país y los primeros reportes en el extranjero. Si se dan cuenta, esta pandemia así empezó en un solo país, se dio a conocer la presencia de este virus y posteriormente se empezaron a dar reportes en el extranjero de algunos casos, ¿sí? No fue en el momento, recordemos que en Wuhan, China, es donde se presentó el primer caso y esto fue en diciembre del 2019, ¿sí? Entonces ahí fue la fase 0, ¿sale? Después la fase 1 nos dice que la OMS declara oficialmente el inicio de la pandemia. Aquí ya es donde la OMS declara que es pandemia porque ya se empieza a difundir en varios países que hay la presencia de este virus. Cada país registra sus primeros casos por importación, se promueven las medidas de prevención básicas. Aquí la OMS declara ya la pandemia, pero no porque ya se haya presentado en todo el mundo. Había casos, y que eran muchos casos, había casos muy pocos quizás en varios países, ¿sí? Y es donde cada país empieza a decir, pues yo tengo 3, yo tengo 5, yo tengo 4, ¿sí? Y entonces, pues el paciente fulano de tal vino de Italia y contagió a los Estados Unidos, ¿no? Que fue más o menos esa parte. Entonces, vean cómo no se presentó así de momento, sino que fue paulatinamente. En la fase 3 inician las transmisiones locales, aumento rápido de contagios y de funciones. Aquí en la fase 2, que es cuando nosotros empezamos, que fue en marzo, ¿sí? En febrero-marzo, que es cuando empezamos aquí en México. Por eso aquí dice México se encuentra actualmente en esta etapa porque fue hace un año que se hizo esta fase de la pandemia y que nosotros estábamos en esta fase, ¿no? Se intensifican las medidas de prevención como sana distancia, la cuarentena, cancelación de eventos masivos, en fin. Entonces, no crean que esto es actual, no, esto les vuelvo a repetir, esto fue cuando se empezó a presentar los casos aquí en México, que fue en marzo. La fase 3 termina la ola pandémica en el epicentro de la misma, pero otras regiones del mundo se ven afectadas por la transmisión del virus. Los contagios y difusiones alcanzan un punto máximo. Cada país puede reforzar las medidas preventivas para evitar los contagios, como cuarentena total, toque de queda o entre otros. En esta fase se encuentra Wuhan, China, supuestamente. ¿Por qué? Porque ha habido casos aislados de otra cepa del virus. Si ustedes se han enterado, se ha presentado otra cepa del virus, más sin embargo, con la experiencia, quiero pensarlo, que Wuhan tuvo, ¿sí? Pues tomó las medidas más precautorias, ¿no? Entonces, pero ahorita, por ejemplo, este lugar ya está en esta fase porque ya no tiene tantos casos del primer virus. El número de contagios en la fase 4 empieza a disminuir gradualmente. Las actividades vuelven a la normalidad, conservando las medidas preventivas básicas, y los gobiernos hacen un recuento del impacto que tuvo la pandemia. Desafortunadamente, todavía no llegamos a esta fase. ¿Por qué? Por ejemplo, México pues está entre el 4, Hidalgo, está entre el rojo y el azul y el verde y el amarillo y baja y sube y todo, ¿no? Entonces, no estamos todavía en esta fase. ¿Por qué? Precisamente porque no se ha hecho esa hincapié en que en verdad debemos de tener esa precaución de no seguir con la cadena de contagio. En la fase 5, fin de la pandemia decretado por la OMS, llegar a esta fase tarda hasta 3 años. ¿Cuántos años llevamos? Llevamos apenas 1, ¿no? Entonces, para llegar a esta fase, pues desafortunadamente no hemos llegado. Esto va a ser cuando la mayoría de las personas estén vacunadas. Esto va a ser cuando el virus, el SARS-CoV-2, desaparezca. Y como se está presentando una nueva cepa, pues entonces quizás esto se prolongue todavía un poco más hasta no tener ya la certeza de que la otra
cepa, ¿sí? No haga los estragos que está haciendo este SARS-CoV-2, ¿no? Se hace una evaluación a nivel mundial sobre el impacto de la pandemia. Por eso les digo que quizás Wuhan esté en esta, mas sin embargo nosotros, casi la mayoría del mundo, todavía nos encontramos en la fase 2. No podemos todavía ni decir que estamos en la fase 4 o en la fase 5, porque pues menos en la fase 5, ¿no? Hasta que la OMS decrete que ya se terminó la pandemia, pues es cuando vamos a volver a mirar al cielo y decir ya otra vez volvemos a la normalidad, ¿no? Otra área con la cual la salud pública 2 se va a relacionar es la ecología. ¿Y qué es la ecología? Bien sabemos, como nos dice la triada en cuanto a salud se refiere, la triada ecológica, sí que habla del huésped, del medio ambiente y de la gente, pues aquí precisamente sabemos también que la salud, el hombre y su ambiente deben de tener una interrelación. Si no hay una interrelación, pues desafortunadamente no podemos hablar de que hay un equilibrio en cuanto a ecología. Debemos de ver que el ambiente físico, bueno, el ambiente, no nada más el ambiente es con el que nos estemos en contacto con nuestros familiares, no, el ambiente va a ser todo aquel que rodee al hombre. Ambiente físico, químico, suelo, aire, agua, alimento, patógenos, clima y contaminantes. Esto es lo que es el ambiente físico, ¿sí? Y esto va a interferir con la salud del hombre, ¿sí? Si alguno de estos está alterado, por consiguiente, el equilibrio ecológico pues va a estar desequilibrado, válgase la redundancia. También tenemos un ambiente biológico, que es la flora, la fauna, los hábitats, incluyendo vectores y reservorios. También debe de haber un equilibrio ecológico entre estos y el hombre. Y el ambiente social, bueno, pues no se diga, ¿no? Debe de haber también un equilibrio entre el ambiente social, la producción agrícola, industrial, energética, uso y manejo de aguas y desechos, urbanización, distribución del ingreso, servicios públicos. Si se dan cuenta, todas las flechitas van en relación unas con otras. ¿Por qué? Porque todo la ecología en general debe de estar en equilibrio y debe de estar de acuerdo a la salud del hombre y su ambiente. Si hay un desequilibrio en cuanto a esto, pues ¿qué es lo que pasa? Ahorita lo estamos viendo. Es un vector, ¿sí?, que contaminó la salud del hombre, ¿sí? Si hay un contaminante en el ambiente, por ejemplo en el Estado de México, en el DF, que hay tantísimas empresas, ¿qué es lo que pasa? Pues que muchas veces hay tanto contaminante que se cierra o se pone la bandera roja para decir que no salgan, que los ciertos, precisamente por eso se estipuló el hoy no circula, precisamente porque hay una alteración en el ambiente en cuanto a contaminación en el clima, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay contaminación del agua? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hay muchos autobuses, muchos camiones? Pues todo esto se relaciona. ¿Qué pasa cuando hay un ambiente auditivo nefasto, ¿no? Pues precisamente todo esto se altera. Entonces la ecología y la salud del hombre deben de estar en combinación. En cuanto a la ecología, ¿sí? Vamos a hablar acerca de lo que son los peligros que conlleva el que todas las personas estén o haya un desequilibrio ecológico. Hay dos tipos de peligros, los peligros tradicionales y los peligros modernos. Dentro de los peligros tradicionales, es decir, a lo que van estos tipos de peligros, vamos a llamarlos así, es que anteriormente se tenían peligros tradicionales, ahora se tienen los peligros modernos. ¿Y a qué se refiere esto? Si ustedes platican con sus adultos mayores, quien tenga, pues les van a decir qué es lo que estaba pasando con los medios ambientales en su comunidad o en su lugar. Estos peligros tradicionales eran la falta de acceso a agua potable. ¿Y qué es lo que hacían? Muchas veces se tenían que ir a los pozos
para ir a recolectar agua. Entonces se tenían que ir a recolectar el agua a los pozos, ¿no? O al manantial, ¿sí? Precisamente porque había falta de acceso de agua potable. ¿Cuál es el peligro moderno ahora referente a esto? Pues que la contaminación, a pesar de que tenemos agua y que ya tenemos tuberías y que no tenemos que ir a cargar o a llenar nuestros botes de agua a los pozos, hay contaminación de agua, del agua, precisamente por industrias agrícolas que eliminan sus desechos muchas veces en los ríos, ¿no? Entonces, esta parte, sí, de la contaminación de agua ahora es la falta de agua de antes. Saneamiento básico insuficiente en el hogar y en la comunidad. ¿Qué es lo que pasaba antes, no? Precisamente que este saneamiento, pues se tiraba la basura, no había recolectores de basura, no había camiones de recolectores de basura, entonces el saneamiento pues no era el adecuado, sino que se quemaba la basura o se enterraba la basura, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay contaminación del aire urbano por motores de vehículos, centrales energéticas y la industria. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues precisamente, ¿no? Que a pesar de que ya no se quema la basura como antes o ya no se entierra, pues la contaminación del aire hace que no haya un saneamiento adecuado. Otra es la contaminación de alimentos por microorganismos patógenos. ¿Por qué? Porque no había refrigeradores, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues que dejaban los alimentos cubiertos con algún trapito, por ejemplo, o se ponían en el suelo, o se sacaban al aire, ¿sí? O afuera, al patio, para que se oreara y que no se echara a perder. Entonces, pues obviamente que aquí llegaban los moscos, mosquitos y demás, y entonces contaminaban los alimentos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Acumulación de residuos sólidos y peligrosos. ¿Qué es lo que tenemos? Como ya tenemos el refrigerador, pues vamos acumulando ahí a veces la comida y pues ya se echó a perder y pues la tiramos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la acumulación de residuos sólidos pueden ser peligrosos porque mucha gente que se dedica a recolectar comida, pues se puede enfermar, ¿no? Y inclusive puede morir por un alimento contaminado. Contaminación de aire interior por carbón o combustible en cocina o calefacción. Anteriormente, pues no se tenían las lámparas, no se tenían los calefactores, no se tenían nada de eso como para calentar el ambiente, ¿no? En los cuartos, y entonces se ponía carbón o se ponía leña o se ponía el alcohol con algo para que calentara el ambiente. Y aparte pues no había estufas, entonces todas las personas cocinaban con carbón o cocinaban con leña en sus casas, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay riesgos químicos y radiación por las tecnologías industriales o agrícolas. ¿Cuántas veces no nos hemos enterado que se dejó el gas abierto y pues hay fallecimiento de las personas que vivían ahí? ¿Qué es lo que pasa también? Pues precisamente que la radiación, todos los desechos que se van o que con lo que fertilizan aquellas plantíos, pues son radiación muchas veces, ¿no? Y entonces, ok, esto les estaba haciendo daño hace mucho tiempo, pero ahora pues no estamos tan lejos, ¿no? Sistemas insuficientes y o inadecuados de disposición de residuos sólidos. Es decir, lo mismo que les comentaba yo en el saneamiento, pues no había lugares para desechos, ¿no? Ahora los riesgos de enfermedades e infecciones nuevas y reemergentes. ¿Qué es lo que pasa? Pues que lo que les digo, ¿no? Los recolectores de basura que a veces no tienen los cuidados, o mejor dicho, nosotros como personas que desechamos todo nuestro material y no todo lo que tenemos en casa, pues no tenemos la precaución de apartarlos, ¿no? Y entonces, pues estas personas se pueden llegar a contagiar. Precisamente por esto, ¿sí? Salud, la OMS estipuló lo de los contenedores para desechos punzocortantes, ¿no? En los hospitales, porque antes no se tenía. Antes se inyectaba al paciente y se tiraba la aguja con todo y jeringa, ¿no? Entonces, todo esto ha ido también favoreciendo un poco la parte de la salud. Riesgos de accidentes laborales en la agricultura e industrias domésticas.
Antes había accidentes porque pues transportaban en burro, transportaban en caballo, tenían sus mulas, ¿no? Para arar la tierra, pero no tenían la industria que tienen ahora y lo hacían antes con machetes o con muchas cosas que a veces presentaban accidentes laborales. No se tenían la seguridad que se tiene ahora en muchas, sobre todo industrias, ¿no? Y, y pues ahora afortunadamente pues se tienen muchas máquinas para que puedan ayudar a estas personas, más sin embargo, pues no muchas personas cuentan para comprar una máquina de esta, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la deforestación, la degradación del suelo, los cambios ecológicos a nivel local y regional, pues han ido en aumento, ¿no? Antes no se podían cortar muchos árboles porque no se tenía la maquinaria. Ahora ya se tiene la maquinaria y ¿qué es lo que pasa? Pues que hay la deforestación de esto. Otro es las catástrofes naturales como inundaciones, terremotos y sequías, ¿sí? Anteriormente se tenía esto, pero no era tanto, ajá, era un poquito menos que ahora. Ahora los cambios climáticos, el agotamiento de la capa de ozono y contaminación transfronteriza han hecho que todo esto sea más frecuente en todo el mundo. Vectores de enfermedades por insectos y roedores, viviendas y refugios insalubres, agentes infecciosos y deficiencias dietarias. ¿Qué es lo que pasa en este aspecto? ¿Sí? ¿Qué es peligro? Es un factor de exposición que puede afectar a la salud adversamente en un término cualitativo. Es más que nada es el potencial de un agente ambiental para dañar la salud si el nivel de exposición es lo suficientemente alta y o si otras condiciones se aplican. Para los peligros tradicionales y modernos, yo creo que el peligro pues está afectando en todos los aspectos y como dice aquí su definición, en cuanto a la salud, se toma como un término cualitativo, ¿no? ¿Cuál es la forma en la cual va a afectar a los seres humanos? ¿Y qué es un riesgo? Es la probabilidad cuantitativa de que un efecto a la salud ocurra desde que un individuo ha sido expuesto a una cantidad específica de un peligro. Entonces, para que ustedes vean la diferencia de lo que es un peligro y un riesgo, y que esto lo vamos a estar manejando en lo que es nuestro diagnóstico situacional de salud.